faraón? ¿Qué significaba ser faraón? Ser faraón en la cultura del Antiguo Egipto es el rey, el máximo soberano que, más que controlar el país, es el que le provee al país la armonía y la seguridad que necesita para existir. Ellos tenían una concepción mítica del mundo, una concepción en que no es como la nuestra, ¿no? Que es racional, causa, efecto, sino que ellos de alguna manera sentían que todo estaba conectado, involucrado. Las fuerzas de la naturaleza eran un tú más que un eso, ¿no? Entonces, ante cualquier cambio en el clima, qué sé yo, estábamos frente a un tú que seguramente se había enojado con algo, qué sé yo, y la persona que cumplía el rol fundamental en que se mantuviese el equilibrio, que no existiese el caos, que era lo peor que podía haber en Egipto, el equilibrio, era el faraón. Entonces el faraón era el rey, era el soberano de toda la tierra de Egipto y de todo el mundo para ello, pero además tenía un rol fundamental en lo que era el establecimiento del orden. Perdón, te interrumpo, cosa muy cortita, es que hay algo que ahí, para un occidental de esta época, no me cabe. De lo que acaba de señalar Connie, dice, Tutankamón, en este caso faraón, tenía entre 8 y 9 años cuando empezó su reinado y murió siendo solo un adolescente. Sí, 18 años más o menos. Muy joven. ¿Cómo se puede lograr tener esa investidura a esa edad y provocar esto? Bueno, por eso existe el tema de la sucesión dinástica, ¿no? De alguna manera, esta capacidad para mantener el orden y la armonía, que era, insisto, fundamental para el Antiguo Egipto. De hecho, en muchas de las cosmogonías que ellos tienen, o sea, en la concepción de cómo se genera el mundo, lo primero que hacen los dioses es establecer el caos en un lado y el bien en otro lado. Más que crear las cosas, ellos saben que existe un mundo uniforme y ellos establecen que con la creación del mundo lo que se hace es ordenarlo y el caos se mantiene fuera y el orden y la armonía se mantiene aquí en la tierra a través de este ser supremo, plenipotenciario. Como elegido, este ser elegido para... Exacto, el faraón. Y es por eso que quienes se van sucediendo en estas líneas dinásticas es el hijo al padre, ¿no? Hay un faraón, muere, por lo tanto, la línea sanguínea, el derecho, el que lleva esta capacidad de mantener el orden en el Antiguo Egipto, es el hijo. Da lo mismo la edad que tenga el hijo. Eso en este caso, claro, era muy niño, 8 años. Mira, Pepi II del Antiguo Imperio asumió cuando tenía 6 años. O sea, el sistema funcionaba. Claro. En algunas ocasiones existía alguna regencia, por ejemplo, de la madre, si la madre estaba viva, digamos. Claro. Podía ayudar a reinar al hijo. Pero existía además un aparato administrativo muy sólido, con visires, con un montón de funcionarios que de alguna manera eran los que hacían que el país funcionara, en lo que nosotros entendemos que funcione, ¿no? La cosa cotidiana, que el grano, que pesar, que el impuesto, etc. Pero el faraón tenía este rol de unión entre lo divino y lo terrenal. ¿Y cómo se produce el descubrimiento de la tumba de Tutankamón? Y me imagino que el proceso no fue nada fácil. ¿También puedes contarnos un poco de eso? Sí, sí. Lo que pasa es que durante mucho tiempo Egipto, el Egipto que conocemos nosotros, el Egipto faraónico, la verdad es que no tuvo mayor importancia dentro de los intereses intelectuales de muchos siglos. ¿Por qué? Básicamente los templos estaban cubiertos por la arena, a la esfinge se le veía con suerte la pura cara, y además la escritura no se había descifrado. Entonces acercarse a estos monumentos era no tener idea de qué significaba, nada. ¿Qué es lo que pasa? Napoleón llega
a Egipto a finales del siglo XVIII, en una batalla con los mamelucos, qué sé yo, y se produce ahí el descubrimiento de la piedra Rosetta, que es una piedra que tiene un mismo texto, hecho por Ptolomeo V en el periodo ya tardío, en jeroglíficos, que era la escritura que nosotros conocemos, esta escritura con monitos, en jeroglíficos, luego en una escritura un poco más rápida, más popular, pero egipcia, que se llamaba demótica, y luego en griego. ¿Qué es lo que pasa? Que teníamos un texto bilingüe. Por primera vez, este texto es estudiado por varios intelectuales, qué sé yo, y finalmente en el 1822, Champollion descifra la piedra Rosetta y entiende cómo se leen los jeroglíficos. ¿Qué es lo que pasa? A la vuelta de Napoleón viajó con muchos científicos, expertos, que hicieron un compendio de todo lo que encontraron a través de Egipto. O sea, llegando a Francia se publicaron 3 tomos gigantescos con un montón de dibujos de los templos, etc. Esto, unido a que ahora se entendía lo que decía los jeroglíficos, cada uno de estos templos, de estas tablillas, etc., despertó en el siglo XIX un fanatismo por Egipto, pero todo el mundo quería ir a Egipto, todo el mundo quería ver estos monumentos, tratar de entender lo que leían. ¿Cómo eran las tumbas? ¿Dónde estaban los faraones? Todo. Los que viajaban, lamentablemente, no eran personas muy expertas. Entonces, hay un señor, por ejemplo, muy famoso, se llama Belzoni, que había sido gigante en un circo y qué sé yo, que llega a Egipto para venderle al sultán de la época una cosa hidráulica, qué sé yo. No le va muy bien, pero dice, ¿sabes qué? Me voy a poner a buscar tesoros. Entonces, durante el siglo XIX se produjo mucho viaje de extranjeros no expertos en busca de tesoros para llevar a sus países. Suponían que en estas tumbas habían tesoros. Se suponía, se habían encontrado ya algunas piezas. Ahí, a veces bastaba que alguien hiciera un pequeño agujero para buscar agua y encontraba cosas. Pero la verdad es que los métodos de excavación eran... Ahora, perdón, Joana. Dinamita, volaban volaba todo. Claro, volaban todo. Bueno, hubo muchos faraones, pero Tutankamón, o sea, si uno habla y usted ha escuchado, dice, Tutankamón sí lo he escuchado. Seguramente hay otros que no hemos escuchado tanto. ¿Y fue difícil encontrarlo? ¿Fue complicado encontrarlo? ¿Por qué lo encontraron? ¿Quién colocó el dinero? Porque me imagino que buscar una tumba no debe ser fácil. No es barato. Bueno, dada este gran auge, empieza a viajar mucha gente, y uno de los que viaja es un británico, Howard Carter, bastante jovencito, que se pone a hacer dibujos. Era muy importante dejar registro de muchas de las cosas que habían, porque se van perdiendo con el tiempo. En la medida que la gente pasa, ¡ay, qué lindo! O viene otro, me gustó esto, tic, 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 lo sacó y se lo llevó a su país. Entonces, en esa época también pasaba. Sí, exactamente. Entonces Howard Carter llega a Egipto ayudando a otros arqueólogos, pero en Inglaterra hay un Lord Carnarvon, un tipo, un lord, o sea, un señor. Un noble, un noble, claro. Un noble que tiene un accidente automovilístico y queda muy mal de salud, y le dicen, mira, ¿sabes qué? Lo mejor es que te vayas a un clima cálido y seco. Egipto es lo mejor. Entonces Lord Carnarvon viaja a Egipto, hombre de plata, bien, dice, bueno, me gustaría financiar unas cositas. Pero pucha, ¿a quién? Le dicen, mira, ¿sabes qué es Howard Carter? Este inglés lleva... ¿Arqueólogo? En ese tiempo no existía la profesión arqueológica como tal, pero sí una persona muy minuciosa en lo que había sido la copia de las tumbas, el cuidado, etc. Se ponen en contacto y empieza Lord Carnarvon, financiala. Ellos no buscaban la tumba de Tutankamón. ¿Qué estaban buscando? La tumba de Tutankamón había sido borrado de la historia del antiguo Egipto. Eso lo podemos contar después un poquito. Así que la verdad no es que dijeran, vamos a buscar la tumba de Tutankamón. Tumba de Tutankamón, no existir, no saber que existe. ¿Y qué buscaban? No. Cualquier cosa que les generara algún ingreso y renombre. Esto de encontrar cosas, estuvieron por lo menos 10 años buscando, en diferentes lugares de Egipto. 10 años. 10 años.
En el Valle de los Reyes ellos todavía no podían excavar porque quien tenía el permiso para excavar ahí era Theodore Davis, era un norteamericano. Esperaron, finalmente Theodore Davis, que había excavado las tumbas, todas saqueadas, o sea, tumbas muy grandes, muy bellamente decoradas, pero la verdad es que con material importante respecto a todo lo que fuese el rito funerario y todo, nada. Una cosilla por ahí, una cosilla por acá. Theodore Davis finalmente dice, ¿sabes qué? El Valle de los Reyes no da para más, aquí yo ya busqué todo y no queda nada más. Así que renuncia y se lo dan a Howard Carter y Lord Carnarvon. Estuvieron 6 años buscando eso. No encontraron nada. Algunas cositas pequeñitas que incluso tenían como el nombre de Tutankamón, pero encontraron otra cosa que pensaron que podía ser la tumba. Al final, último año, Lord Carnarvon dice, lo siento, yo no financio más esto porque la verdad es que podemos pasarnos 20 años y no va a aparecer nada. Y Howard Carter, que no tenía un peso, le dice, ¿sabe qué? Lo financio yo. Pido plata como sea, pero necesitamos seguir porque nos queda un pequeño triangulito bajo la tumba Ramsés VI que no hemos... Se ha ido obsesionado con el tema. Nos queda ese pedazo, ya barrimos todo el Valle de los Reyes Escándalos, nos queda ese pedacito, por favor, yo la financio. Si encontramos algo, Lord Carnarvon, usted es el descubridor, pero por favor, permítame. Y Lord Carnarvon dijo, ya, ¿sabes qué? Vamos a financiar la última campaña. Empieza la campaña el 2 de noviembre de 1922 y el día 4 uno de los chicos que llevaban agua se detiene, pone como el cántaro de agua sobre algo que está como liso, como llama a Howard Carter y a Howard Carter un escalón. Habían encontrado el primer escalón de una tumba. Los días siguientes limpian los escalones, 16, 22 escalones, hasta que llegan a una puerta, o sea, una puerta, pero tapiada, y tenía los sellos de Tutankamón. Y dijo, lamentablemente la puerta había sido resellada, o sea, ya habían ingresado en la antigüedad a saquear la tumba. En ese momento lo deja ahí, manda telegramas a Lord Carnarvon y le dice, puesto el dinero. Claro. y le dice, vénganse porque aquí hay algo. Y se viene Lord Carnarvon, tuvo que esperar 2 semanas antes de abrir la tumba. Abren, ingresan por un pasillo, hacen otro pequeño agujerito. Howard Carter se mete con algo que le alumbrara, no veía nada. Y Lord Carnarvon al lado le decía, pero dime, ¿ves algo? ¿Ves algo, por favor? Y una vez que los ojos se acostumbraron y todo, Howard Carter dice, sí, veo cosas maravillosas. ¿Y qué no quieren esas cosas maravillosas? Era la Esto está como una serie. Estamos todos así pendientes, sí. Esa es la antecámara. La tumba de Tutankamón es muy chiquitita en comparación con las otras tumbas. Las otras tumbas de los otros grandes faraones tienen, que ser 770 metros cuadrados. Esta tiene 100 metros cuadrados. O sea, es una cosita muy pequeñita. Pero en la antecámara se veían carruajes. Él, sobre todo lo que hablaba, mucho oro. Mucho oro, piezas relucientes. Perdón, ¿y se habían entrado antes? ¿No saquearon eso? No alcanzaron a llevarse todo. Entraron por lo menos 2 veces. Pero seguramente los pillaron en la necrópolis, que es como los cementerios. Necrópolis es la ciudad de los muertos. Como en los cementerios, había guardia, habían policías que permanentemente estaban chequeando que no hubiesen entonces robos, no pudieron sacar todo. Entonces, escaparon con los lo pillaron, que pudieron. claro. Y de hecho en el pasillo, cuando ellos van entrando, habían algunas cosas que los ladrones se les había caído en Ahora, que ellos descubrieran... Que ellos descubrieran eso significaba, imagen para ellos, descubrieron la tumba, en este caso, del faraón Tutankamón. ¿Y por qué recuperar el dinero si eso no es de ellos? ¿No era de ellos? No, por supuesto que eso no es de ellos. Pero hay toda una maquinaria detrás en términos de los libros que escriben, las conferencias a los que los llaman. ¿De quién es eso? ¿De quién es lo que hay dentro de...? De Egipto. Actualmente está en el Museo Egipcio del Cairo. Está todo ahí. ¿Es de Egipto? Sí. Egipto ya se había hecho independiente, ya no tenía el protectorado inglés y todo eso quedó en manos de Egipto. Antes no, antes las cosas, como era un protectorado inglés,
se fueron a diferentes países y muchas de las piezas tú las puedes encontrar en importantes museos. Este es el primer capítulo de la primera temporada. Ya viene más. Pero ¿sabes qué? Le interesó muchísimo a la gente, ya nos han hecho comentarios, así que queremos leer alguno de ellos. ¿Te parece? Sí. Vamos a leer la primera pregunta en Twitter de Andrea Jurado. Ella dice, ¿por qué Tutankamón fue tan famoso? ¿Y los otros? Mira, es bien interesante pregunta. La verdad es que dentro de la historia del Antiguo Egipto, Tutankamón no fue nada de famoso. Reinó 9 años y como Egipto venía saliendo de un periodo de una revolución religiosa, de Amenofis IV, Akenatón, que algunos autores dicen que es la primera persona que genera el monoteísmo en la historia de la humanidad, porque los egipcios tenían muchos dioses y él centra toda la devoción en un solo dios. Viene saliendo de toda esa revuelta, entonces Tutankamón, muy chico, apenas asume el trono, lo primero que hace es volver a la religión antigua, politeísta. Amón, Amón-Ra. Establece Tebas como la capital, porque Akenatón había hecho una ciudad para adorar a Atón de manera tranquila. Entonces, desde ese punto de vista, entre comillas, como histórico, es importante porque él devuelve a Egipto el culto a los dioses y múltiples dioses milenarios. Pero fuera de eso, de Tutankamón, nada más. Incluso los faraones que vienen después borran el registro de todos aquellos familiares que tenían relación con este faraón hereje. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a la pregunta que acaban de hacer por el Twitter? El año que el hecho que se descubriera para el mundo occidental actual, en 1922, ¿lo acerca un poco más? ¿O no, porque a otros lo descubrieron después? La importancia que tiene Tutankamón es que es la única tumba que se encuentra prácticamente intacta. Es decir, los ladrones habían entrado y se habían llevado algunas cosas de la antecámara, pero la cámara funeraria donde estaba enterrado Tutankamón había sido, eran 4 capillas y luego 4 sarcófagos y finalmente la momia. La primera había sido abierta. A todo esto, ellos fueron abriendo de a poco la tumba, o sea, se demoraron 1 año en despejar toda la antecámara. La cámara funeraria la abrieron 2 o 3 años después de haber descubierto la tumba. No era así como que todo se catalogó. Hubo un fotógrafo que sacó fotografías de cada una de las piezas, etc. Entonces, ¿qué es lo importante? Que llegan a la cámara funeraria, el primer sello está roto y se desaniman porque dice, bueno, Lord Carnarvon ya estaba muerto, dice, pucha, esto fue saqueado. Cuando abren la segunda capilla, se dan cuenta que los sellos están intactos. De ahí, todo lo que iban a ver hacia adelante, nadie, absolutamente nadie, lo había tocado hasta ellos.